Pues ya estamos en nuestra clase 2 del módulo eh, 8, donde estamos trabajando ya la parte de la administración a través del servicio. Y en esta ocasión vamos a ir trabajando esta parte que conocemos como la unidad 2. Y esta parte de la unidad 2 es ministrando a través del servicio de este módulo 8, y recuerden que es a través de los diferentes servicios que nosotros podemos ir ministrando. Vamos a nuestro manual, vamos al manual en nuestra, donde pusimos rayita, y ya estamos en la parte eh, de unidad 2, administración a través del servicio. Si por ahí me indican qué página es, porque no tengo este manual con páginas, o sea, como está suelto, pero es después de lo que terminamos la unidad 1, ministrando a través del servicio, y esta parte es la que vamos a ir revisando en esta ocasión. Y tenemos ahí por un momentito esta parte, y vamos a ver cómo tiene que ver con diferentes momentos de la vida, y en esta ocasión vamos prácticamente a estar hablando de la niñez. Entonces, esta es la parte que nos va a ocupar, tres partes de la niñez, y entramos así a esta administración. Vamos a nuestro manual por un momentito, un minutito, y en el manual vamos a ir leyendo lo que dice, ¿no? Entonces ahí está, dice, tenemos esta primera parte que titulamos la, la dedicación de niños. Y en el cartel que tenemos aquí dice, es un acto de gratitud que enlaza dos aspectos. Y esta es la parte central de lo que vamos a ver, aunque lo vamos a, a ver ahí en la lectura, pero tiene que ver con bendición y con compromiso. Vamos a empezar nuestra clase con esto de la bendición, y vamos a terminar también hablando de la bendición que es estar en comunidad y en familia. Vamos a estar hablando que la administración empieza por nuestras propias familias. Y vamos al manual ahí en la página que, si me ayudan a checar qué página es, pastores, y la dicen por ahí para que todo. 8. La página 8, al inicio de la página 8 hasta arriba dice unidad 2, administración a través de servicios. Los servicios que hacemos extraordinarios, o servicios que logramos tener por ciertos acontecimientos. Y me llama la atención que el manual empieza con la A, que dice la bendición de niños. Pues naturalmente viene a nuestra cabeza el Evangelio según San Marcos en los capítulos centrales, donde hay una parte central, donde hay una discusión entre ellos, que quién podría ser mayor. Y Jesús llama a uno de los niños, dice, llamando a los niños los puso al frente y dijo que teníamos que ser como niños. Esta parte en este momento del ministerio de Jesús es muy importante, porque pues está hablando mucho de lo que es la administración dedicada a los niños en esta época de la historia, donde los niños no tenían voz ni voto. De hecho, la palabra infante, que se usó hasta hace unos de la Edad Media y los siglos pasados, y que trasciende hasta nuestro español, es esta palabra infante, que quiere decir falta de sonido, fonte de sonido. Y entonces esta falta de sonido, los niños eran los que se sentaban aparte, los que no tenían manera de llegar a la mesa de los adultos. Y en la comunidad de los santos, en la administración que hacemos a la iglesia, deben ocupar un lugar especial. Nuestro manual dice en el primer párrafo, la dedicación de niños es una oportunidad para ministrar. Es un acto simbólico realizado mediante una ceremonia eclesial, en la cual los padres creyentes hacen un compromiso con Dios de crear a sus hijos conforme a la palabra de Dios y sus caminos. Es un acto de gratitud que enlaza dos aspectos, bendición y compromiso.
ya lo decíamos la viñetita que estábamos poniendo, es un acto que enlaza estos dos compromisos, la bendición y el compromiso. Tener un nuevo ser para educarlo, para formarlo, es una bendición. Y además de esto, tener el compromiso de educarlos y de estar con ellos, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy significativa porque tiene que ver con la manera en que nosotros estamos educando a nuestros hijos. Vamos a ver las dos partes. La bendición. ¿Por qué es la bendición? Y aquí tenemos la primera participación. Y si alguien me ayuda, cualquiera de los dos pastores, uno con la bendición y otro con con el compromiso, me dicen, ¿quién, Sergio? Adelante. Fue el que te Sí, di. es bendición en primer lugar porque se considera el nacimiento de un hijo o hija como una provisión de Dios y en segundo lugar porque los padres fueron puestos para impartir bendición a sus hijos. Ahí está. Y ahorita vamos a ver más adelante un versículo donde nos habla acerca de esto, cómo nosotros estamos llamados a hacer bendición para nuestros hijos. Y esta es la parte que vamos a estar mencionando eh, en nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de bendición es? Y ya que leyó nuestro pastor Sergio este trabajo, esta parte de aquí de la bendición, dice, es bendición. eh, Hace unos, si se sirva simplemente como testimonio, sin ahondar mucho. El pastor Sergio me comentaba de su hija, ¿no? Que estuvo malita y cómo tuviste oportunidad de volverla a cuidar, ¿no? Esa fue una cosa importante. Y hago esta pregunta eh, y comento esto porque es una parte que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y entonces, em, de alguna manera nos permite visualizar cómo los hijos no solamente es cuando están pequeñitos, ahí empieza el compromiso, ¿no es cierto, Pastor Sergio? Así Pero ya es. con la parte que pasaste, pues, ¿No? pues que no vamos a abundar en ella, pero bueno, volver a cuidar un hijo cuando está enfermo, cuando ya tienen hijos y hay que enseñarles es otro aspecto. Los hijos siempre serán una Así es. bendición y por eso damos esta oportunidad de que sean una bendición. Por Amén. eso nuestro cartel que tuvimos ahí dice claramente en dos aspectos. Primero, que es una bendición. Pastor Samuel, ¿nos puedes leer? No te veo, pero si lo puedes leer la parte de esos compromisos, déjame ver un poquito para ver si te veo. Ah, ya te veo. Sí, ahí estás. Adelante, Pastor Samuel. El micrófono, nada más, por favor. El micrófono para escucharte, por favor. Ok. Gracias. Puesto que los padres asumen las formaciones de su hijo o hija, asimismo la congregación, los tutores, asumen la tarea de velar y acompañarnos activamente el proceso. Este acto se fundamenta en algunas citas bíblicas. Primera de Hasta ahí vamos. Samuel Sí, 1:27. ahorita vamos a leer, Ujú. permíteme, nomás hacer esta aclaración muy, muy pertinente aquí, porque, y ahorita vamos a las citas, pastor, y en este sentido, pues estamos bien conscientes que el servicio que tenemos y el servicio del cual estamos hablando, que tiene que ver con la bendición, es tanto de que recibimos al Hijo y que lo vamos a cuidar por el resto de nuestra vida, es el compromiso también de dar un buen testimonio. Dice aquí que no solamente de los padres en su formación espiritual, sino aún de la congregación. Como congregación tenemos que estar como bien conscientes de que vamos a tener que cuidar y que ese niño que ahí está bien contento y bien feliz va a tener una parte importante en nuestra vida, no solamente en que está ahí, sino que nos está observando y que esa observación tiene que ver con que demos buen testimonio como congregación. Ahora sí, Pastor Samuel, ya que estás leyendo, vamos a ver Primera de Samuel, el primero de los libros de Samuel, el primero de los libros, primero de Samuel 1,
Y vamos a leer desde el 26 porque recuerdo ahí hice una notita en mis notas que a veces no se entiende si leemos 27 y 28. Si lo tienes ahí, Sí, mismo Samuel. dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Ok, entonces recordamos la historia, es Ana que está frente a Elí, el sacerdote, que tiempo atrás había pedido por un hijo y ahora regresa, y este hijo que es Shemael o Samuel, como es en español, está delante de él, el nombre significa el Señor oye, y le dice ahora este niño será presente en ti. Y luego tenemos, no lo vamos a leer, pero lo recordamos, ¿no? Es Proverbios, es un famoso proverbio, déjenme moverlo porque ya no tengo aquí, es Proverbios 22:6, sí, iba a decir 22 y iba a decir otro versículo, pero es 22:6, no es 22:4, es 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El domingo pasado tuve la oportunidad de ir a una comunidad. Bienvenido, Pastor Juan. Por ahí, si está la pastora Elvia también, Gracias, bienvenido. hermana. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ahí en la página. ¿Qué dijimos, Pastor Sergio? 6, ¿verdad? O 8, no recuerdo. 8. En la página 8, viendo el primer punto. Entonces, ahí vean ustedes cómo esta parte es interesante, ¿no? Les decía, cuando leemos este versículo y pasan los años y no se cumple, como que decimos, ¿y cuándo va a suceder? Y yo mencionaba con la hermana que hace la pastoral allá en esa comunidad donde fui el domingo pasado, como ella decía, ay, pues estamos muy preocupados por nuestro nieto porque pues está un poquito fuera, decía, como del círculo familiar cristiano, ¿no? Y esa es una preocupación de nosotros los abuelos, cuando nuestros nietos ya no están tan en el círculo familiar cristiano. Y yo le decía, pero están sembrando la palabra y esa palabra, pues dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este Proverbios 22:6. Y entonces le decía y le daba testimonio como mis abuelas, las dos abuelas, tanto materna como paterna, la materna, como no sabía leer, llegábamos a la casa de ella y lo que hacía es nos llamaba y teníamos que leer un salmo. Y la paterna siempre la encontrábamos leyendo la Biblia. Y ella oraba las dos oraban por sus nietos y todos los nietos cuando fuimos adolescentes y cuando estuvimos en la escuela, pues nos separamos un poco. Pero ahora por redes sociales me doy cuenta que la mayoría de ellos están, o muchos de ellos están sirviendo al Señor. Entonces le daba este testimonio. Ahora sí, vamos al último de los versículos que tengo aquí porque quisiera leerlo junto con ustedes porque es una promesa muy interesante y un compromiso que tenemos nosotros como padres, como abuelos, como partes de una comunidad y se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y escribe las anécdotas y las historias, Moisés, y las recupera en esta segunda ley, en lo que corresponde a lo que han puesto como capítulo 6. El versículo número 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hasta ahí los primeros dos versículos. Entonces, hay unos estatutos que hay que guardar. Estos estatutos no solamente son la ley de Dios, aunque aquí específicamente y concretamente Moisés está hablando de la ley de Dios, pero estatutos en el concepto más amplio de la vida es aquellos fundamentos con los cuales puedes vivir y salir adelante, lo que te hace vivir de cierta manera y establecer una vida distinta.
Entonces viene el famoso versículo 6:3 que empieza y se conoce por la palabra hebrea, que es la misma palabra que leímos en el primero de los libros de Samuel, cuando le ponen nombre porque el Señor oye la voz de Ana y le ponen Shemael, que es el Señor oye. Y aquí dice Shema, esta palabra hebrea que es Shema, que significa oye o escucha. Dice, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Señor de tus padres. Oye, Israel, Jehová, pues nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde van a estar? En tu corazón, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, ¿no? Y ahí antes teníamos aquí en casa una cosita que tenía los 10 mandamientos, que es una plaquita que cuando los judíos salen la tocan, ¿no? Antes de salir, tocan esa plaquita. Hoy lo olvidé de traer, pero esa plaquita significa esto, pero es algo más que un símbolo esto, es la realidad de vivir la palabra de Dios en nuestro corazón. Ujú. Entonces, Se esta llama realidad Mesusa, de... ¿no? Adelante, Pastor. Se llama Mesusa. Mesusa, ok. La próxima vez les presento a la señora Mesusa, que es esa tablita que está ahí, que significa la parte que toca, ¿no? Repetimos el nombre de Samuel otra vez más fuerte para que lo recordemos. Mesusa. Mesusa. Ok. Perfecto. Ahí está el nombre y esa plaquita representa eso, pero es algo más que una representación, significa la ley sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sobre nuestra, como precepto, ¿verdad? Y cuando tenemos este compromiso, no es de un día, ni tocar la tablita, la mesusa, o de pasar la ceremonia de presentar a los niños, sino es algo más profundo. Vamos a ver lo que dice ahí en cuanto a este servicio que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es muy bonito, me agrada a mí esa parte de la ceremonia de cuando presentamos a los bebés, ¿no? Entonces, esa parte es más o menos bonita que tenemos ahí a los niños y bueno, es bonito, pero vean ustedes, dice, la ceremonia puede realizarse en el templo o en la casa. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Cuando leímos esto, me parece que muchas veces estamos como que traes al niño porque pues llevaron a Samuel al templo y todo esto, ¿no? Pero también puede ser una bonita experiencia, pues sobre todo cuando tenemos comunidades pequeñas como la nuestra, que tenemos que tener un niño chiquito y los parientes no son cristianos, hacer la ceremonia, aunque normalmente pues invitan a los parientes al templo, ¿no? A la casa de Dios. Dice, puede ser en la casa, también puede ser un programa único o ser parte dentro de otro programa. De eso ya va a depender de nuestra organización o nuestra forma de hacerlo o la costumbre que tenemos de hacerlo. La estructura de la ceremonia es la siguiente. Esta es una mera sugerencia que nos da el manual, ¿no? Ahí Pastor Samuel nos dejó ver un librito que compró de ministros y seguramente ahí viene esta parte, ¿no? Pero aquí nos da una, dice, lectura y reflexión bíblica y bueno, normalmente se lee esta parte de Marcos donde dice que Jesús, cuando están discutiendo, les dice, pone un niño delante de ellos y les dice ser como niños. Invitar al frente a los padres y el hijo o hija a dedicar. Eso es una parte bonita y ahí pues hay diferentes maneras de hacerlo. Bendición de los padres a sus hijos o hijas. El acto opcionalmente puede ir acompañado
de personas cercanas a la familia, tutor, tutora u otros. En el caso de una presentación que tuvimos recientemente allá en una comunidad, llamaron a todos los familiares, a los abuelos, a todo, y entonces llenó la chorcha ahí de la familia, ¿no? Entonces, es una parte importante. Y vamos a ver unas preguntas de estudio. Hay dos preguntas aquí que surgen que son bien importantes. Voy a ir a quitar aquí mi presentación así como la tengo para que veamos todos los cuadritos. Bien. Bienvenido, Pastor Daniel, desde Colombia. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y vamos a esta página donde estamos hablando y está aquí una pregunta que es importante. Vean ustedes. ¿Qué similitud encuentra entre un bautismo de infante practicado por la Iglesia Católica y una presentación de niños practicada por la Iglesia Evangélica? Es una pregunta. Voy a dejarla abierta para que si alguno lo responde, ¿hay una similitud? ¿Cuáles serían las similitudes? ¿Qué les parece a ustedes alguna similitud? ¿Cuál será Bueno, su asunto? sí, adelante, Pastor Juan, con gusto. Ah, no, No, no. no estaba ¿Cómo? medio. medio- Estaba leyendo, pastor. Ok. No, no hay problema, pastor. Entonces, ¿cuál sería alguna similitud? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna similitud? Sí hay una, muy importante, que los dos son niñitos, ¿verdad? Son bebés. Es la presentación. Y fuera de esto, no debe confundir. Adelante, Pastor Daniel. Sí, yo creo que una similitud también puede ser la presentación del niño a Dios, que esa es como una que presentan al niño a Dios, pero pues aunque la liturgia de ellos es diferente a la de nosotros, pues este año, hablando de eso, pues yo tuve la presentación de dos bebés, pues una mi hija y otra fue pues también un niño aquí en la iglesia y, y mirando aquí el manual, yo también me tocó conseguir un manual de ministro y mirando este manual pues tiene similitud también, pero sí, yo creo que una de las similitudes es, uno pues que son niños en ese sentido y la otra es que lo presentamos a Dios. Otra similitud puede ser también que, digamos que invitamos a los padres a que suban y presenten al niño y se les da un compromiso para que tengan, pues ellos hablan en el área también de que lo lleven a la iglesia. Pues nosotros también le decimos que por favor los instruyan en el camino de Dios, que esa es como nuestra labor, ¿no? Entonces sí, es más o menos esas similitudes que yo puedo ver. Ok, gracias por ampliarnos este tema. Sí, encontramos otras similitudes. Adelante, Pastor Samuel, por favor. Aunque, pues ahora sí que la similitud que yo le puedo encontrar ahí nada más sería la cuestión de los padrinos. Acá con los cristianos se pide los testigos, ¿no? Para que puedan guiar al niño. Aunque pues ya esas son las similitudes, pero muy distante la acción del bautismo a la acción de presentación, ¿verdad? Ok, Porque pues que el romanismo es quitar el pecado, que se dice el pecado, ay, se me olvida, original. original, exacto. Y nosotros pues dice que pues llevamos para que Dios, o sea, el Señor Jesús bendiga a los niños. O sea, pues ahora sí que un poquito muy distante, pero la única similitud que yo veía en eso que me llama mucho la atención es exactamente los padrinos. Aquí los cristianos le llamamos testigos, pero Ya, pues, ya, ya. en fin. Ok, bueno, vamos a abundar un poquito para beneficio nuestro como pastores y como para ministrar. Y ese es mi punto de vista. O sea, vamos a abundar aquí en este sentido primero. ¿Cuándo empiezan a bautizarse a los niños en la iglesia cristiana? En la iglesia cristiana se empiezan a bautizar después del tercer siglo por una razón de
de logística, que eran tantos. Hay un emperador romano, ustedes van a oír por ahí frecuentemente el nombre de Constantino, y Constantino declara lo que se llama la universalización o católisis, ¿verdad? ¿Le suena esta palabra de católisis? Entonces, él, como dice, todos por el hecho de nacer romanos o de ser romanos, ya son cristianos. Y entonces, pues había que bautizar en masa. Y entonces, pues se bautiza primero con un chorrito, ¿verdad? Y segundo, desde los niños, porque ya eran romanos desde niñitos y entonces los bautizan a todos. Esa es una cuestión de lógica. Luego, en la Edad Media, los ejércitos estaban compuestos, los ejércitos de los emperadores estaban compuestos por los que les pasaban el padrón de los que tenían registrados en la iglesia. Entonces instituyen el bautismo en la iglesia para que sean bautizados. Después de la reforma religiosa del siglo XVI, un grupo de hermanos que empezaron a leer la Biblia dijeron, no, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Y allá por Suiza, en algún momento de los discípulos de Zwinglio, se separan de él y empiezan a decir que tienen que ser bautizados. Hubo 1000 años en la historia del cristianismo donde no se bautizaba a los niños. Es hasta el momento en los cuales estos hermanos, después de la reforma, dicen, es que el que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Entonces, hay que bautizarse creyendo. Ellos ya siendo bautizados de niños, se bautizaron nuevamente unos a otros la primera vez y luego empezaron a bautizar adultos. Como todos eran bautizados de niños, a estos les llamaron los rebautizados o los que se bautizaban de nuevo. Pero volviendo al tema, el bautismo es un, dice, así lo dice Pedro, en la carta de Pedro, dice, es la aspiración de una buena conciencia delante del Señor. Y ahí está un punto teológico muy importante. Los católicos romanos lo hacían, pues sí, para eso exactamente, para quitar el pecado original, porque en la Edad Media se pensaba que todos los seres humanos, y así es, nacemos con el pecado original, pero no se puede quitar simplemente poniéndoles agua en la cabeza. Necesitan ser cuidados, protegidos y crecer para tomar la decisión de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Mientras tanto, están en algo que los cristianos llamamos pacto de familia de salvación. Es una teología que dice que todos los niños desde el nacer, aunque nacen bajo el pecado, están cuidados y protegidos por nuestra espiritualidad y porque oramos por ellos, ¿verdad? Y que un día por la fe van a recibir a Jesús como su Salvador. La iglesia cristiana a partir del siglo XVI solamente bautiza adultos en la mayoría de las iglesias. Hay iglesias que toman el pacto de familia y los bautizan cuando son niños, pero ese es un tema aparte, ¿verdad? Ese se verá en otra clase que tomaremos en alguna ocasión para hablar de la teología del bautismo y por qué se bautizan algunas iglesias cristianas desde pequeños. Pero la presentación es una parte importante en esta parte que ustedes mencionaron de los padrinos. Padrino quiere decir exactamente esto. Si el padre falta, ahí está el padrino para cubrir. No es el que da bolo, ni el que da dinero, ni el que le compra juguetes al niño. Es el que va a estar en lugar del padre. Y eso es una bonita idea, ¿verdad? Pero los testigos no solamente deben ser los que pasan a cuidar o a respaldar a los papás que van a cuidar al bebé. Los testigos somos todos los cristianos en la comunidad de fe o todos los de la congregación o de la comunidad que estamos ahí presente porque dijimos los hijos de estos niños, los ojos, perdón, de estos niños van a estar sobre nosotros. Hasta aquí lo que quería exponerles, que es un choro de la historia, pero que es importante que conozcamos y es importante decir lo siguiente. Por lo tanto, después de todo este rollo que les he dicho, cuando nosotros presentamos un niño, no estamos sustituyendo que los dediquemos. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia podría tener aquellos niños de creyentes que no fueran dedicados?
porque aquí llevamos, si nosotros decimos que lo usamos en lugar del bautismo, a veces podríamos pensar de repente que es como para quitar el pecado original, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si alguno de estos niños no es bautizado? Es más, hay niños que están enfermitos y les surge bautizarlos porque si no van a morir sin nombre, pues todo este es un asunto que no estamos entendiendo bien lo que es el pacto de gracia de familia para nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendrían? No sé si alguien quiere comentar acerca de esto. Si me van siguiendo el hilo de la charla, de lo que estamos hablando, pues estamos viendo que el bautismo es una aspiración de la buena conciencia delante de Dios. El bautismo que corresponde a esto nos salva. No salva, no nos salva, no salva, sino es una conciencia de estar caminando para con Dios. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no tomemos esto como que el agua que derramamos, claro, es un símbolo de muy importante de sepultura y de resurrección nueva a una nueva vida en Cristo. Esto es súper importante, pero de ninguna manera es la salvación dada en ese momento como algo que está implícito en el acto eh, místico y mágico del bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué pasaría si uno llegan a la iglesia con hijos grandes y dice, ay, pues es que no era cristiano, ya mi niño ya está de 6 7 años y no fue presentado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido estos casos en sus iglesias alguna ocasión? Yo creo que todos hemos sufrido esta pregunta y esta decisión que tomar, que decirles, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Adelante con los micrófonos. Nadie, todos son iglesias normales aquí, ningún problema. Sí, hemos tenido esas situaciones ya años. Eh, Pienso que me han de haber tocado ya unos 4 o 5 ocasiones en que han traído los niños ya de 10, 12 años. Eh, yo digo que si no se presentan, o sea, en lo personal, yo digo que no pasa nada. Simplemente como el bautismo es un acto que se presenta y que se presenta públicamente a los niños para que Dios los bendiga. Pero yo honestamente no, mm, es decir, porque pues no fueron presentados, fueron bautizados, pero quiero presentarlos porque quiero que Dios los bendiga. Entonces, pues ahora sí que es un acto simbólico, pero también para nosotros como iglesia, pues es una responsabilidad estarlos atendiendo y comenzarles a mostrar el camino. Ese es mi punto de vista. No sé, el pastor Juan siempre tiene muchas cosas teólogas, a lo mejor él nos pueda compartir algo de eso. No, no sé si está diciendo que no o si está diciendo que después. Esa es una cosa, no la alcanzo a ver a ver la cara. Va a hablar mi esposa. Yo le quiero comentar algo. Cuando un niño ya llega a la iglesia, que tiene 8, 9, 10 años, yo considero que ya no es necesario tanto presentarlos, porque pues ya están grandes, pero sí es necesario en lugar de eso, de compartirles de la salvación, de compartirles de que Jesús los ama y empezarles que ellos acepten a Jesús como Salvador de sus vidas y a ellos ya puedan saber, ¿no? Tener esa relación con Jesús, ¿no? Conocerla, empezar a conocer a Jesús por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ya no es necesario tanto la presentación que se hace de bebés y pues esa es mi opinión. Gracias, Selvia. Muy, muy interesante porque esto nos lleva al punto de decir, entonces el presentar a nuestros niños no es un sustituto de bautizarlos, ¿verdad? Y si los bautizaron siendo niños en su tradición religiosa, no les pasa ni les quita nada. Ahora, bien lo que dice la pastora Elvia, ahora nuestra obligación es presentarles con claridad cuál es el medio suficiente de salvación.
Bien, agotamos el tema por cuestiones de tiempo, pero creo que ya quedó con claridad este punto y pasaremos, ahora sí, pongo aquí nuevamente el anclaje para volver a nuestra presentación y entonces pues dejamos aquí un poquito a los bebecitos, ¿verdad? Y pasamos al siguiente aspecto. Entonces, una vez agotado este punto, podemos caminar al siguiente tema, que es el tema B, que es la bendición del paso de la niñez a la adolescencia. Ujú. Y aquí tenemos una parte central que ahorita la vamos a leer en el manual, pero sería interesante ver esta parte. Este acto de bendición de los padres permite encaminar espiritual y emocionalmente al niño hacia la hombría y a la niña hacia el niño hacia la hombría y la niña hacia la femineidad. Esta es la parte que nos va también. Quiero ver tres puntos aquí en hoy A, B y C, pero bueno, me van a ayudar dándome un poquito de chance, que me pase un poquito de tiempo para que podamos ver con calma este aspecto. El primer aspecto que quiero mencionar aquí, que es importante, es el aspecto de que a esta edad tenemos que definir bien esta parte de la hombría y de la feminidad. ¿Por qué es parte importante? Vamos a ver aquí que dice que es cuando pasan los niños de la primaria, al terminar la primaria, y es cuando los niños tienen entre 11 y 12 años y pasa algo biológico muy importante, algo que se llama hormonal. Las hormonas del cuerpo empiezan a ser diferentes para niños y para niñas. Bueno, el mundo podrá decir lo que sea y podrán querer hablar de géneros con maneras distintas a lo que la naturaleza dice, pero la naturaleza es la naturaleza y las hormonas masculinas y las hormonas femeninas son para cada género. Casos muy particulares médicos que no tienen que ver con moral ni con religión son casos que se cocinan aparte. La mayoría de nuestros niños y de nuestras niñas están sujetas a estos cambios hormonales que les causan muchas circunstancias. No vamos a hablar solamente de la parte de la sexualidad humana, sino de la parte de la mente humana, donde empiezan ellos a pensar de manera distinta. Y yo he dicho a veces cuando me han preguntado, ¿qué edad es la suficiente para decidir recibir al Señor con una forma firme y que ya puedan ser bautizados como adultos, como acostumbramos, o como personas que reciben al Señor? Yo les he dicho cuando sean conscientes de que reciben al Señor como Jesús como único y suficiente Salvador. Cuando su mente tiene esta madurez para decir, yo reconozco mis pecados, sé que no puedo salvarme a mí mismo, de su propio razonamiento, ¿eh? No están repitiendo como pericos, sino hay una conciencia que se ve en las personas y ahora necesito a Jesús como mi único y suficiente Salvador y quiero dar testimonio público de que esto pasó en mi vida. Ujú. Ahora, ¿cuándo se da este bautismo? Bueno, cada comunidad de fe tiene sus diferentes métodos, sus planes para bautizar, sus estos famosos cursos de bautismo, etcétera, etcétera. Si me preguntan a mí bíblicamente, pues al pobre que iba en el camino, ahí se bajaron donde había agua y ahí lo bautizaron, ¿verdad? Llegaba y predicaba y ahí los bautizaban, porque no se trataba de estar convencido, ser buena persona, se trataba después de recibir al Señor como único y suficiente Salvador. Entonces, esa es la razón por la cual cuando me preguntan, me parece que la edad ideal para saber si una persona es ya candidata es cuando empieza a sufrir cambios hormonales. Y no estoy hablando, nuevamente digo, de de la parte sexual de nuestra existencia como seres humanos, que es una parte normal de nosotros como seres humanos, sino la parte de aquí, porque sabe que las hormonas empiezan a afectar acá, empiezan a mandar señales acá. Acá es donde nos dicen, ahora eres una persona adulta que tienes que procrearte. Y esta procreación empieza, fíjense qué interesante, empieza por la conciencia. Esto es interesante y por eso quisiera remarcarlo aquí y ponerlo de esta manera, por la conciencia de algo muy importante que tenemos que ver aquí. Es el momento
dice aquí, dijimos, el paso de la niñez a la adolescencia. Es un momento de transición en la vida del ser humano. Este punto B es muy importante. Hay un momento de transición y lo podemos ver en las personas, lo podemos ver en las personas. Vamos a nuestro manual, ¿de acuerdo? Si por ahí mi ojo empieza a fallar, me voy a pedir que me ayuden. Eh, si puedo leer unas por otras, pero hasta ahora estoy con buena vista. Hoy sí no leí tanto y descansé un ratito mis ojos antes de venir a clase. Dice la bendición del paso de la niñez a la adolescencia. Término de la primaria en las culturas de nosotros, latinos, se llama la primaria. Es decir, terminan el sexto año, ¿verdad? Y ya pasan a la secundaria. En algunos países la secundaria se extiende hasta la preparatoria, en nosotros está dividida en dos, pero es este paso de la primaria. Es una oportunidad para ministrar, es un acto espiritual que tiene el propósito, es un acto espiritual que tiene el propósito por un lado, de reafirmar la protección sobre el hijo o la hija y por otro lado, capacitarle para prosperar en su vida adulta. Estamos reconociendo que pasan y sería bueno que esto se hiciera a finales de clase de los niños. Hay niños que ya pasan de, de la primaria a la secundaria, se les admite en el grupo de jóvenes, empiezan a participar en esto y en su cabecita está habiendo cambios hormonales que les pasa algo muy importante. Hago una pausa aquí para decirles qué es lo que les pasa. Les pasa junto con esto de las hormonas, les pasa que ahora dejan de tener la visión que nosotros llamamos objetiva de las cosas. Esta taza es que tengo aquí, que tenía café, esta taza es redonda y tiene un agujero, este sería el objetivo. Ellos empiezan a ser subjetivos y empiezan a ver todo esto con un punto de vista de crítica, es decir, ¿y por quién hizo esta taza? ¿Y por qué la hicieron así? ¿Y por qué no la hicieron más grande? Esto ya es la subjetividad de la vida. Cuando yo tengo un momento de subjetividad, empiezo a hacer un razonamiento. Esta subjetividad tiene que ver también con los principios espirituales. Empiezo a tener que tener respuestas, empiezo a querer tener respuestas a de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy, qué quiero hacer en la vida. Ujú. Entonces el momento donde los niños tenemos que prestarles mucha atención. Y si esta atención empieza por una ceremonia especial en la iglesia, pues sería muy bueno. Y si tienen un grupo de intermedios, sería muy bueno, ¿verdad? Porque si los dejamos pasar por ahí la vida, brincar, como si fueran nada más eh, personas sin importancia, pues tenemos un problema. Vean el párrafo que sigue, que termina con esta página y sigue a la siguiente, dice, este acto de bendición de los padres permite encaminar espiritual y emocionalmente, ¿verdad? Recuerdan los pasajes en Mateo cuando habla de Juan el Bautista y cuando habla de Jesús el Cristo, como los dos dice, y los dos crecían en sabiduría y ciencia delante de Dios. Hay un crecimiento y una evolución del niño. Posiblemente estaban hablando de este proceso. Ahorita vamos a hablar del término judío cuando pasan esta edad que precisamente se da a los 12 años en los judíos. Y fíjense ustedes cómo aquí dice espiritual emocional, el niño hacia el hombre y la niña hacia la feminidad, lo que vimos en nuestro cartel, mediante la provisión de 4 elementos. Sentido de pertenencia. Fíjense lo que pasa en la cabeza del niño. Hay un sentido de pertenencia, valor, tiene que tener un valor, tiene que darse cuenta que está ahí presente. Significado, el tener significado y destino. Esta es una parte muy importante. El niño aquí tiene que empezársele a hablar a los niños que pasan a la secundaria. ¿Y qué va a hacer de tu vida? ¿Qué quieres estudiar? Y se sienten así confusos y dicen, no, yo lo único que quiero es tener una cuenta de no sé qué programa y tener 1.000 millones de seguidores y hacerme rico. Pero uno tiene que decirle, ese no es tu destino. Tu destino es el bien y la misericordia. Y para hacer eso tienes que tener significado,
valor y pertenencia. Y perteneces a tu familia y a la comunidad de fe. Tenemos que hacerle sentir pertenencia. Es muy importante, y aquí voy a regresar a esta parte, es muy importante esta parte que estamos aquí hablando y diciendo, ¿no? El valor y la pertenencia y tenerle un significado. Es muy importante observar que en la cultura judía, este paso de la niñez hacia la edad adolescente es un momento tradicionalmente muy importante. Se llaman transiciones o momentos de transición en la psicología. En esta cultura, este paso es denominado, y aquí tenemos cómo es denominado este paso. Vamos a ir cambiando aquí nuestro cartel. Dice este paso, en el caso de los niños, como así con la letra A, ¿verdad? Y dice Bar Mitzvah, hijo de la ley, ¿verdad? En el caso de las niñas es Bat, fíjense que cambia ahí la R por la T, Bat Mitzvah, y este es hija de la ley. Este es el sentido que tiene en el judaísmo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces ahí está esta parte, los niños así, las niñas así. El niño es bar mitzvah y la niña es bat mitzvah. Y ahí lo tenemos también en nuestro manual. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Dice, en el caso de nuestros hijos e hijas, ¿qué pasa con esta ceremonia? La expresión más apropiada de la fe evangélica sería, recuerdan ustedes que es la fe evangélica. Ahí tenemos que hablar de esta parte. Ahí vamos a ver cuál sería esta parte de la fe evangélica. En el caso del niño sería Barakah y significa hijo de la bendición. Y en el caso de la niña sería Bar, perdón, Bat de la niña, Bat Baracá, y sería hija de la bendición. Entonces ahí tenemos que hacer esta ceremonia. Bueno, es una propuesta aquí donde hagamos esta mención. A los 12 años o cuando terminan la primaria. Ujú. Vamos al párrafo de abajo, dejamos un poquito nuestros cartelitos aquí que lo regresamos un poquito para que veamos la diferencia, ¿verdad? En el caso de la ley, del caso de la ley, es hijo de la ley o hija de la ley. En el caso de la fe evangélica es hijo de la bendición e hija de la bendición. ¿De acuerdísimo? Bien, dejamos aquí esta parte y leemos la parte de abajo. ¿Alguien me ayuda con el párrafo que dice la idea para ver y hablamos sobre esto? Dejen poner los cuadritos. Adelante, Pastor Daniel. Y dice así, la idea de esta ceremonia también es iniciar el proceso de involucrar y hacer partícipe progresivamente al niño o niña en acciones eclesiales realizadas por los adultos. Es decir, que a partir de ese momento podrán ser parte aspectos como involucrarse en el grupo de alabanza, realizar lecturas públicas de la Biblia, apoyar en la recolección de ofrendas, acompañar en una visita a enfermos, entre otras actividades. Ok, una de las cosas buenas que yo tuve como adolescente cuando me bauticé, y no fue a los 12 años, sino a los 15 años, fue que en ese momento el pastor Amador Gálvez, que Samuel conoció, el pastor Samuel, nos empezaba a llevar con él. Eso era algo magnífico. Ahora, algo bueno que también quiero dar testimonio aquí, y tengo siempre aquí esta nota, es de unos amigos que tuve, que ellos siendo parte de su vida completa, de toda la vida, de los famosos Boy Scouts, han oído ustedes hablar de los Boy Scouts y su trabajo que hacen con los niños, es una labor muy interesante. Ellos decidieron hacer un ministerio en iglesia, no de Boy Scouts,
sido de niños entre los 12 y los 15 años, de juntarlos los sábados para hacer campamentos, enseñarles a hacer nudos, enseñarles cómo se manejan las banderas, enseñarles cómo eran esto cómo se transmite por telégrafo. Es decir, involucraron este grupo y este grupo que se llamó Amisadai, eh, eran niños que tuvieron su fruto. ¿Y qué pasó? Bueno, es que se les dedicó tiempo, se les dedicó tiempo. Lo importante es que se les dedique tiempo a estos niños. Regresamos a nuestra lectura. Por favor, alguien, bueno, déjenme, yo lo puedo leer, creo que ya tengo aquí, es una parte chiquita y luego me ayudan. La ceremonia puede realizarse en el templo, nuevamente es una sugerencia, o en la casa. También puede ser un programa único o ser parte dentro de otro programa. La estructura de la ceremonia sería lectura bíblica, dinámica simbólica de avance de los niños a la adolescencia. Y aquí tenemos un ejemplo, está con letras chiquitas, pero acá alcanzo a leer. Ejemplo, el niño o la niña camina por un sendero hasta llegar al final del mismo, aproximadamente 10 metros de distancia. En este punto se encuentra un grupo de jóvenes que la o lo reciben con alegría y gratitud, simbolizando su nueva etapa y el compromiso respectivo. Ahora, aquí hago una aclaración porque cuando tuvimos este curso, algunas personas me comentaron en otro curso que tenía, por qué el manual ahora habla de las y los. Precisamente porque el lenguaje tiene que ser preciso y a los niños y a las niñas tenemos que distinguirlas no como una masa amorfa, ¿verdad? Sino como la niña o el niño. Tenemos que distinguirlo muy bien y tratarlo en esta distinción. Ya en este momento los niños perciben inmediatamente su género y están acostumbradas en las escuelas públicas y en las universidades a ser tratados con esta distinción. Si la iglesia se queda atrás en el lenguaje, pues se quedará atrás. No está mal ni bien, simplemente se quedará atrás. Lo que yo pienso es que es una buena oportunidad de mencionarle no como una cosa, sino como el niño o la niña, cuando nos referimos a ellos. Cuando en un grupo de adolescentes yo me refiero a la niña y a los niños, le estoy dando un lugar a cada uno de ellos en su género. Ujú. Y lingüísticamente no es incorrecto. No hay que abusar de esto, naturalmente. No hay que abusar de esto ni hacerlo en un lugar que sea impropio hacerlo. Pero cuando estamos en una clase donde tenemos jóvenes, tenemos que referirnos a ellos de esta manera. Tal vez no con este énfasis que estoy haciendo aquí, pero hacer la distinción. Es decir, voy a poner un ejemplo aquí muy importante, ya que tengo, y disculpe mi estimado hermano Pastor Juan y su esposa Elvi. Qué feo sería que le dijera la esposa de Juan o el esposo de Elvi. ¿No se siente uno raro con esto? Qué bonito cuando nos referimos a las personas, ¿verdad? Entonces, qué mal cuando en la iglesia referimos el hijo de Naún o la hija de Naún o los niños de Naún. A veces en mi iglesia se referían a mis hijas adolescentes como los hijos de Naún. Yo no tengo hijos, tengo 3 hijas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, esa era una imperfección o falta de precisión en el lenguaje. Entonces, a veces es bueno. ¿Por qué? Porque es presión en el lenguaje y porque le da valor a las personas. Mencionarnos por nombre, hablarnos por nombre, nos da precisión y valor a las personas. ¿Qué dijimos que tenían que obtener los adolescentes? Valor. ¿Cómo les vamos a dar valor? No diciéndoles el hijo del hermano, la hija de la hermana, que ahí también hay un genérico horrible en el hermano y la hermana, ¿verdad? Todos no nos podemos aprender los nombres de las personas de nuestra iglesia porque hay el comodín del hermano o la hermana, ¿verdad? ¿Quién vino? Pues el hermano. ¿Y quién se fue? Pues la hermana. Entonces, tenemos que tener esta parte importante de nuestra conversación con los chicos de esta manera, mencionándoles por nombre y mencionándoles, distinguiéndoles su género.
haciendo una clarificación de su género. Ahora las niñas van a pasar o las señoritas van a pasar, ahora los varones o los jóvenes van a pasar. Esto es importante hacer esta distinción. Seguimos adelante. Oración de gratitud por la vida de los nuevos adolescentes o las nuevas adolescentes, como dice aquí en el manual. Ahora bien, vieron que esta ceremonia que pasó adelante, fueron recibidos, todo esto podemos hacer algo bonito. Y por último, reflexión bíblica que combine el simbolismo representado en la presentación del Evangelio. Aprovecha la presentación de amigos, parientes y visitantes especiales. Esto a veces se hace en la ceremonia de los 15 años. Cuando nos piden que hagamos ceremonia de los 15 años, tengamos este objetivo en mente. No se ponga usted como pastor, es el consejo, es una mera opinión de humilde de su servidor. No se ponga a cuestionar si se puede hacer fiesta o no de 15 años. Vea que es una oportunidad para dar testimonio a los parientes y amigos. Esta es una buena oportunidad. Vamos a las preguntas. ¿Alguien puede leerme la primera pregunta y hacer una reflexión? Léanla ahí, por favor, y vean qué pregunta es y cómo la podríamos responder desde su punto de vista. Recuerden que no hay preguntas buenas y malas, simplemente es una respuesta final aquí. Vamos a ir con rapidez, solamente una participación, por favor. ¿Quién quiere participar con la primera pregunta? Y alguien va preparando la segunda pregunta. Abre el micrófono el que va a tener la primera pregunta y termina con un breve comentario o sin comentario y el siguiente abre el micrófono y lo hace. Ahí van prendiendo sus micrófonos. Adelante, por favor. ¿Quién va a ser el primero? Adelante, Pastor Samuel. Yo creo que ya viendo este punto, sí es muy importante por la etapa de la vivencia decía un hermano, no me gusta utilizar la expresión de adolescente porque es de lo que adolecen todos, ¿no? Sino ya como enseñarles como hijos de Dios. Pero sí es una labor a considerar, lo que hemos estado viendo dentro de la iglesia, es poder atenderlos conforme eh, o entenderlos conforme dices tú, la visión de ver las cosas con preguntas y todo eso. En este caso, por ejemplo, aquí Miriam es la que se ha estado metiendo en ese asunto y pues me comparte y vemos ciertos detalles. Pero sí, sí es muy importante porque en ocasiones es la etapa en que no quieren ni estar con los niños ni los jóvenes lo reciben, ¿verdad? Entonces es una etapa muy necesaria en la cual tenemos que cuidar eh, para poder guiar a, a estas personas de las cuales pues hay que echarle mucho énfasis en cuestión de lo, de lo que se está viviendo en este tiempo, la verdad, porque si no tienen esta guianza, pues sí va a ser, los van a absorber, perdón. Eso es todo. ¿Alguien tiene la siguiente? ¿Podría estar esta ceremonia habilitar al adolescente para el bautismo? Sí o no justifique. ¿Qué piensan? ¿Esta ceremonia puede ser una puerta de entrada para invitarle a ser bautizado? ¿Cómo ven ustedes? Es una. Bueno, sí, yo digo que sí se puede habilitar para el bautizo, porque son una etapa donde ellos ya saben qué es lo bueno y lo malo, y es donde a veces más cuestiona la Biblia, ¿no? Son chicos que uno está dando una reflexión y dice, espere, y si yo hago esto o lo otro, está bien, está mal, o sea, son los que son más catedráticos, entonces le toca a uno llevar su reflexión y poder explicarles, pero ellos también son muy participativos en estas edades porque pues aquí manejamos lo que son la edad de los niños, los preadolescentes, que es esta etapa, adolescentes y los jóvenes. Entonces, son etapas que ellos ya pueden leer y también piensan. Entonces, yo digo que sí podría ser bautizados, en mi parecer también. Gracias. Sí, es una buena, llamamos ventana de oportunidad. Bien, vamos al último punto en los minutitos que nos quedan de clase y luego tenemos, ya saben, una plenaria para
para hablar sobre el tema siguiente. Entonces, es una buena oportunidad para que sean verdaderamente hijos de la bendición e hijas de la bendición. Y pasamos al último punto, que es la letra C, y dice los cumpleaños en general. Aquí no solamente de los niños y las niñas, sino los cumpleaños en general. El cumpleaños son oportunidad para administrar. Lo importante en este aspecto es la bendición por la vida. Es una parte. Vamos a ver más adelante todas las etapas de la vida y cómo podemos ir haciendo énfasis en diferentes etapas de la vida, pero lo que estamos aquí es concientizando a la congregación que tenemos diferentes etapas de la vida y que vamos transitando por ellas. Entonces, esta es una buena oportunidad de hacerlo. Vamos a dejar aquí nuestro cartelito y vamos a ir al manual directamente para leer con cierta eh, cuidado lo que dice sobre los cumpleaños y luego ya hablaremos sobre ello en nuestra plenaria, porque pues prácticamente es un párrafo. Dice los cumpleaños en general. El cumpleaños son oportunidades para ministrar, igual que todas las demás oportunidades que hemos visto, comento yo. Lo importante en este aspecto es la bendición por la vida. El formato de la ceremonia puede tener variantes. Y aquí es un formato que nos está sugiriendo y es súper amplio. Yo aquí simplemente comento que yo me sorprendí mucho en la iglesia San Pablo, donde es mi esposa y donde es el pastor Samuel, sus orígenes, sus génesis, que cuando llegaban ahí y pasaban al cumpleañero, creo que les daban dinero, ¿no? ¿Es así, pastor Samuel? ¿O son mitos que se hacen alrededor de las iglesias? ¿Cómo era esto? ¿Qué era esto? Era algo curioso. Yo nunca lo había visto. Sí, en la escuela dominical se pasaban fuera, que tuviera la edad de los niños, y lo que se pedía, se levantaba una ofrenda exactamente para ellos, para que disfrutaran su día, y pues eso fue de mucha bendición. Todos, ahora sí que todos añoraban cumplir años. Sí, bueno, cada Hasta yo, hasta yo iría por allá. sí ya quería. El pastor Daniel ya quería venir a esa iglesia para ver si le tocaba. Pero dice pastor Samuel que era para los niños nada más, pastor. Así que ya nosotros los viejitos, como yo, ya nomás nos toca la pensión de los 65 y más acá en México. Bueno, entonces en cuanto al programa, puede ser un programa único o ser parte, ya lo leímos, del culto. En cuanto al formato, puede ir desde un culto de acción de gracias hasta un sencillo acto con simbolismo. En cuanto a las personas, puede ir desde una ceremonia enfocada a una persona en particular o como lo hacemos en algunas iglesias, en mi comunidad misma, pues los cumpleañeros del mes, ¿no? Y también ahora donde fui, me tocó ver una ceremonia que pasaron a todos los del mes. Que cumplen año en el mes, en el trimestre, en el semestre, pues ya en el año sería muy cruel, ¿no? Decir, todos los que cumplieron años en este año, pues ya estaría de más decir todos, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo pienso que por mes estaría bastante bien. Lo cierto es que más adelante vamos a ver que las diferentes etapas de la vida son oportunidades para ministrar en la iglesia. A veces caemos, voy a decir, en una rutina. Entonces, si por ahí tenemos un hermanito que ya va a cumplir los 65 años y es el hermanito Naún, pues háganle su fiesta de cumpleaños, hombre, invítenlo a una fiesta especial, aunque sea hasta Colombia, no importa. Y entonces hagan cambiar el servicio. Ahora el servicio es para el hermano Pedrito que cumple sus 70 años. Es bien bonito eso, ¿verdad? Y ahora el servicio lo vamos a hacer en la casa del hermano Pedro, porque somos nomás 7 gatos aquí en la iglesia, y el hermano Pedro porque ahora cumple sus 65 años. Entonces, pues ahí son cosas que yo he dicho muchas veces aquí en nuestra conferencia, que hagamos cambios, que no tengamos esa misma rutina. Simplemente lo he dicho, simplemente que usted ponga las sillas en redondo en lugar de y que llegue la gente y lo vea, ya le va a dar una inquietud de qué está pasando. Y las ceremonias de fiesta de cumpleaños puede ser una buena oportunidad para hacerlo de esta manera.